Ya. Seguimos aquí en 100% Mercados. Estamos cerca del cierre del año. Hay festejos, pero también hay que pensar en impuestos, en cierres de años fiscales. Vamos a hablar hoy del impuesto al patrimonio. Estamos en contacto con Ana Méndez, que es socia del Departamento de Asesoramiento Impositivo y Legal de Deloitte. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes para la audiencia. Sí, como tú bien decías, se acerca un nuevo 31 de diciembre y el tema del patrimonio vuelve a ponerse sobre la mesa en personas físicas. ¿Qué te parece si hacemos alguna introducción muy general sobre el impuesto en general y luego hacerlo más específico sobre lo que es los productores agropecuarios? En primer lugar, en términos generales, ¿quiénes están grabados? ¿Cuáles son los montos a partir de los cuales se paga este impuesto? Bien, bárbaro, Ricardo. Sí, están grabadas personas físicas, núcleos familiares, que serían parejas o sucesiones indivisas, cuando el patrimonio fiscal al 31 de diciembre supera determinado monto. ¿Sí? ¿Qué montos? Persona física, $120.000, núcleo familiar, unos $240.000. Son montos en pesos que se actualizan, pero para tener en la cabeza es importante tener ese número. ¿Sí? A su vez, establece que van a ser contribuyentes quienes posean un patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias, no aplicándose ese mínimo no imponible y grabándose a otras tasas. Eso capaz que lo vemos al final, que es más específico en el agro, ¿sí? Perfecto. Vos decías, ¿qué es lo que se toma como activo, ¿no? Para lo que es el pago o para lo que es definir el patrimonio, en términos muy generales? Bien, viste que hablamos de montos muy bajos, ¿no? Uno lo mira así, $120.000 de patrimonio, $240.000 parecen montos bajos, pero ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo se evalúan los bienes que se consideran dentro de ese importe? Y ahí los inmuebles, vamos a valores de catastro, el inmueble destinado a la casa habitación se deduce en un 50%, los vehículos se computan por el valor que debe pagarse la patente de rodados, las participaciones en empresas están exoneradas. Entonces, si bien el importe es bajo, la forma de computar los bienes hace que sean muy pocas las personas físicas, núcleos familiares, que superan el mínimo no imponible y terminan pagando este impuesto. ¿Se entiende ahí, Ricardo? Exactamente. Por eso, en lo que tiene que ver con los pasivos, ¿no? Porque digo, hay activos, vos decías, puede ser inmuebles, vehículos, participación en empresas. También creo que lo que uno tenga como ajuar, ¿no? En el caso de las personas físicas, es lo que uno tiene Sí, en las sí, casas de alguna manera. tal cual, ese es el concepto de ajuar. Lo que uno tiene en su casa se determina con un monto ficto. No es que vayamos a evaluar los bienes que tenemos en casa, sino que se determina un ficto que se aplica sobre el resto de los bienes, un 10% o un 20%. ¿Sí? Y tú me preguntabas un poco por los pasivos. Sí, la verdad es que hay una lista taxativa de pasivos que se pueden deducir, deudas con bancos, fideicomisos, etcétera. Al pasivo deducible se tienen que restar los activos exentos, esto es, por ejemplo, participaciones en otras empresas o activos en el exterior. Entonces, en general, en las personas físicas el pasivo computable termina siendo reducido. Por eso en la jerga se dice este es un impuesto sobre los activos. En realidad hay pasivos que se pueden deducir, pero en la práctica resultan siendo muy pocos, ¿sí? Y hablemos de tasas, cuáles serían las tasas que se aplican y cuál va a ser la evolución en estos años, porque va a haber una convergencia en las tasas que se paga, justamente se paga del impuesto al patrimonio. Claro, este impuesto también está quedando como un impuesto de control, porque las tasas desde la reforma tributaria tienen un esquema de reducción. Para el 2021 hablamos de tasas que están entre un 0,1 y un 0,4%, pues son tasas escalonadas, y van a ir bajando hasta llegar a una única tasa de un 0,1% en el 2024. Las tasas son bajas, como decía, pero termina siendo un impuesto de control. ¿De control respecto a qué? De control respecto a las rentas. Si tengo rentas por arrendamiento de inmuebles, razonablemente tengo que tener impuesto al patrimonio sobre esos inmuebles y viceversa, ¿sí? Perfecto. Ana, vamos ahora a concentrarnos, sí, en lo que es el patrimonio agropecuario, que recordemos, como tú decías al principio, quedaba excluido o por lo menos esa parte del régimen general. Claro, acá cuando las personas físicas, núcleos familiares o sucesiones indivisas tienen patrimonio afectado indirectamente a explotaciones agropecuarias, típico ejemplo, inmuebles rurales dados en arrendamiento a una explotación agropecuaria, entonces deben considerar este activo para calcular su impuesto al patrimonio al 31/12, ¿sí? Debe considerarse por separado. Los inmuebles rurales que están afectados indirectamente a la explotación agropecuaria, o sea que son explotados por terceros, se van a evaluar por el menor entre el valor de catastro vigente y el valor del 2012 actualizado por índices hasta el 2021, ¿sí?
A su vez, una vez que evaluamos los inmuebles rurales, si el monto de los inmuebles propiedad del contribuyente aumentado un 40% es menor a $1.400.000, bueno, entonces esos inmuebles van a estar exonerados. Si supera el $1.400.000 aproximadamente, entonces ahí pasa a estar grabado. Este valor de supera o no supera está fijado en UI, pero para que tengan una referencia lo vemos en dólares, ¿sí? Perfecto. Y en relación a la tasa aplicable, Bien, las tasas son tasas progresivas que van desde el 0,75 hasta el 3%, dependiendo de este monto en UI al que hacíamos referencia, ¿sí? Ahí habrá que ver qué tasa aplica a qué patrimonio. Otro tema que es importante, ¿viste? Para medir el patrimonio y comparar con este 1.400.000, capaz que es un concepto que profundizamos en otra oportunidad, pero es importante que esto se mide como una unidad económica administrativa. A modo de ejemplo, si un inmueble rural es propiedad de 2 o 3 personas, un conjunto de unos hermanos, por ejemplo, bueno, la medición se hace en conjunto y después se asigna a cada condominio la parte que corresponde para pagar, pero la medición de si ese patrimonio supera o no supera el $1.400.000 se hace en conjunto. perfecto. Si te parece, yo quería recordar, antes de pedirnos, Ana, en el caso de las explotaciones agropecuarias que tú decías, cómo era recordar cómo es justamente la forma en que se evalúan, ¿no? Para lo que sean explotaciones directas o que están dados en arrendamiento. Si te parece, podemos recordar eso, así la gente se queda con eso al final. Ahí está. Recordar que el que hace explotación directa paga el patrimonio del 30 de junio con la explotación. El tema 31 de diciembre es para el que hace explotación indirecta, el que da el campo en arrendamiento. Y acá los inmuebles se evalúan al menor entre el valor de catastro vigente y el valor de catastro al 2012 actualizado por índice de precios. Eso incrementado un 40% es lo que miramos para saber si pagamos impuesto al patrimonio o no y a qué tasa pagamos impuesto al patrimonio. Ese es un poco el resumen de todo esto. Perfecto. Para la gente que quiera saber un poco más, ¿cómo se pueden contactar con ustedes o por lo menos por consultas para averiguar cómo asesorarse con Sí, Deloitte? claro, nos pueden contactar en la página de Deloitte, en el link de contactos, nos escriben un mail y nos ponemos en contacto enseguida para asesorarlos en este y cualquier otro punto relacionado a impuestos. Perfecto. Ana Méndez, socia del Departamento de Asesoramiento Impositivo y Legal de Deloitte, muchas gracias por compartir en forma tan, digo, simple, quiere decir que sea entendible todo esto con nuestros oyentes aquí en 100% Mercados. Gracias, Bueno, Ricardo. feliz Navidad, buen cierre de año y vamos a seguir hablando del 2022. Impecable. Muchas gracias, Ricardo.